Muy buenas, sed todos bienvenidos. Tenemos aquí nuestro primer problema de leyes ponderales. En él nos piden que comparemos en una tabla cómo se combina el calcio y el bromo para poder formar bromuro de calcio. Partiendo de la primera experiencia en la cual el calcio y el bromo se combinan en una proporción definida sin que sobre ninguno de los dos reactivos, lo que me piden es que compare con el resto de las experiencias para así poder completar la tabla estableciendo cuál de los reactivos es el limitante, es decir, es aquel que se encuentra en inferioridad numérica de forma que la reacción se pare. Bien, lo primero que hacemos es, una vez que vemos que en la primera experiencia no sobra ni calcio ni bromo, lo primero que establecemos es en qué proporción se combina el bromo y el calcio para formar bromuro de calcio. Como podemos observar, por cada gramo de calcio será necesario 4 gramos de bromo, independientemente de que en nuestra experiencia A aparezcan números decimales. Y esta es la proporción definida en la que se tienen que combinar. Y así es como nosotros vamos a comparar. De esta forma, cuando nosotros llevamos a cabo la primera experiencia y en la que podemos ver que 1,5 gramos de calcio se van a combinar con el bromo, lo que estamos viendo comparación con la experiencia A es que la cantidad de calcio es muy superior a la de bromo. Y sin embargo, en la experiencia A, en la que se encontraban en proporciones definidas, la cantidad de calcio era muy inferior. Así que lo primero que tenemos que hacer en nosotros es poder comparar mediante fracciones. Si dos fracciones son iguales entre dos experiencias es porque están en proporciones definidas. Así, como podemos ver, los 0,8 gramos de bromo partido los 1,5 gramos de calcio de la experiencia B es una fracción muy inferior a las proporciones definidas en la experiencia A, lo cual nos lleva a ver que en este caso es el bromo el que se encuentra en una cantidad muy inferior y por tanto se tratará del reactivo limitante, es decir, el primero que se consume. Así que lo que nosotros vamos a intentar determinar es qué cantidad de calcio reaccionará. Fácilmente viendo la tabla, pues si inicialmente para la experiencia E a partir de 1,6 gramos se necesitaban 0,4 gramos de calcio, pues si ahora tenemos la mitad de bromo, obviamente se necesitará 0,2 gramos de calcio. Pero esto hay que hacerlo. ¿Cómo se hace? Pues fijaros, lo que nosotros es, partimos, ¿qué cantidad real tengo en la experiencia B? 0,8 gramos. ¿Qué necesito saber? La cantidad de calcio que reacciona. ¿Cómo lo averiguo? Comparando estos 0,8 gramos con la proporción definida en la que se combinan el calcio y el bromo en la experiencia A. ¿Qué obtengo? Esos 0,2 gramos que nosotros hemos averiguado a partir simplemente de mirar de la tabla. ¿Qué conclusión sacamos? Pues que el número de gramos de calcio que van a terminar sobrando serán 1,3. Los 1,5 gramos que teníamos iniciales menos los 0,2 que han reaccionado. Mientras que la cantidad de bromuro de calcio que se formará será 1 gramo. Los 0,8 gramos de bromo más los 0,2 gramos de calcio que han sido necesarios. Y así es como completamos nuestra tabla. Seguidamente pasamos a la tabla para valorar la experiencia C. En ella, fijaros, tenemos 1,2 gramos de calcio. Obviamente, simplemente por diferencia con los gramos de bromuro de calcio que ya vemos que se han formado, podríamos determinar simplemente qué cantidad de bromo se ha necesitado. Pero fijaros que el hecho de que el bromo sobre la experiencia lo que me indica es que este elemento va a ser el que esté en exceso y el calcio sea el que se consuma por completo. Fijaros que como de calcio siempre hacen falta 4 veces más cantidad, pues si yo tengo 1,2 gramos, lo que yo obtendré después mediante cálculos serán 4,8 gramos de bromo, es decir, 4,8 gramos que reaccionarán, más los 1,5 que vemos aquí que van a sobrar. Vamos a demostrar que esto es así. Así, lo que nosotros que tenemos que tener en cuenta de partida son los 6 gramos, como he dicho, del compuesto. Si nosotros tenemos claro, ¿vale?, que siempre se mantienen en estas proporciones definidas, nosotros lo que podríamos decir, ¿cuál es el número de gramos de calcio que reaccionarían para formar los 6 gramos de bromuro de calcio? Como podéis observar, serían 1,2. ¿Cuál sería el número de gramos de bromo que necesitarían reaccionar? Fijaros, para obtener 6 gramos de bromuro de calcio, 4,8. Y aquí es donde nosotros ya podemos completar. Como el elemento que va a sobrar es el bromo, los gramos de calcio después de la reacción serán 0, mientras que la cantidad de bromo
debe de ser 6,3. 4,8 que han reaccionado más los 1,5 que aparecen de sobra. Seguidamente pasamos a la experiencia D, muy curiosa. Fijaros, en este caso lo que me dicen que el elemento que sobra es calcio. Pues si sobra calcio es que el bromo se consume por completo. Fijaros que entonces lo que nosotros vamos a determinar primero es qué cantidad de calcio ha tenido que reaccionar con esos 5 gramos de bromo y después le añadiremos estos 1,3 gramos. Así, lo que nosotros haremos será: ¿cuántos gramos de calcio reaccionan con 5 gramos de bromo? Pues simplemente tenemos que recurrir a la ley de las proporciones definidas y compararla con la primera reacción. En la primera reacción hemos visto que por cada gramo de calcio se necesitaban 4 gramos de bromo. Así, si yo en este caso lo que tengo son 5 gramos de bromo, para que se combinen con ellos tendré que tener 1,25 gramos de calcio. Como en esta reacción el reactivo que se encuentra en exceso es el calcio, y ya sabemos que ha reaccionado 1,25 y que sobran 1,3, la cantidad total de calcio que nos queda en el medio tiene que ser igual a 2,55 deben de ser los iniciales, y 6,25 deben de ser los gramos de bromuro de calcio que se obtiene. Finalmente, en la experiencia de lo que me proporcionan son 4,2 gramos de compuesto y me dicen que no va a sobrar ni calcio ni bromo. ¿Qué conclusión llegamos nosotros? Pues que en la experiencia E, tanto el calcio como el bromo deben de encontrarse en cantidades estequiométricas, es decir, en cantidades definidas que impiden que ninguno de los dos sobre cuando se forma el compuesto. Para ello lo único que tenemos que hacer es, teniendo en cuenta la proporción en la que se combinan en el primer apartado, decir que si tenemos 4,2 gramos de compuesto y por cada 4,2 gramos, es decir, por cada gramo de calcio se obtienen 5 gramos de compuesto, serán necesarios en esta reacción 0,84 gramos de calcio. Mientras que en el caso del bromo, como tenemos 4,2 gramos del compuesto y por cada 4 gramos de bromo se van a obtener 5 gramos del compuesto, serán necesarios 30,36 gramos de bromo. Y así completamos nuestra tabla. Espero que os haya sido de utilidad. Los problemas son siempre muy sencillos. Básicamente lo que se trata es establecer las proporciones definidas respecto a una experiencia en la cual los elementos se combinan sin que sobre ninguno de ellos. Podemos usar también para la estequiometría la cantidad de gramos de compuesto que se forma, como hemos visto en este problema. Y nada, simplemente ser muy pacientes, comparar, estar tranquilos y los problemas salen fácilmente. Venga, mucho ánimo y nos vemos en lo siguiente.